Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buen día, Luis. Bien, yo creo que ya saben la información que les voy a dar. El día de ayer tuvimos reunión con los profesores del grupo. Fue complicado porque hay que ponerse de acuerdo con respecto a lo presencial y lo virtual bajo la nueva modalidad, y dado que el grupo que le fue asignado a su salón, digo, el salón que fue asignado a su grupo, permite un aforo de 40 alumnos, entonces es casi la totalidad del grupo, si no es que cubre la totalidad del grupo. Entonces, pues en su caso no hubo necesidad de dividir el grupo en dos, ni tener que grabar clases, presenciales para que pudieran verlo el resto en casa, entonces no hay necesidad de hacer nada de eso. Y hemos llegado a un punto de acuerdo donde los voy a ver a partir de la próxima semana. Bueno, los van a ver, bueno, me imagino yo que Ivonne les va a avisar, pero en caso de mi materia, la clase de finanzas quedaría 8:30 los martes y jueves de manera presencial. Martes y jueves de manera presencial. Am, Bien. El día jueves le comentaba yo a Ivonne porque me pidieron de favor en el departamento si podía yo mover mi clase, que estaba de 11:30 a 1, para pasarla a las 8:30 de la mañana. Yo no tengo ningún problema, ningún inconveniente con eso. Entonces, mis clases de martes y jueves serían a las 8:30 el martes y el jueves. Ahí los vería yo de manera presencial. El día miércoles, por lo que veo, a lo que al final llegaron de acuerdo los profesores, yo no tenía problema con, o sea, yo podía presenciar siempre, pues entonces no tengo bronca, pero me ponía flexible por el resto de mis compañeros, porque sé que fue muy bien corto la decisión y que es complicado llegar a acuerdos entre todos, sobre todo porque pues muchos de ellos tienen muy cerrado el horario, entonces se les complicaría tener virtuales y presenciales, tendrían que estarse moviendo, porque creo que la universidad está batallando un poquito con lo de Wi-Fi ahorita. Me imagino yo también por lo propio de que estuvo mucho tiempo cerrado y hay que ver que ahí cómo se va a reactivar todo eso. Espero que en breve sea que se reactive Wi-Fi de la universidad para que no tenga usted problemas. Entonces el día miércoles quedaría la clase virtual. La única clase virtual que tendríamos sería la del día miércoles. Martes y jueves quedaríamos presenciales. ¿De acuerdo? Sí les avisaron ya de esto, ¿verdad? No, todavía Ivonne no se ha comunicado conmigo y el departamento había dicho que iba a subir eso mismo de qué edificio y saliríamos a estar, aunque Ivonne ya nos comentó eso. Si el edificio es el edificio que es de derecho, sí lo ubican, que le llaman Big Brother. No sé por qué le llaman Big Brother, pero es el de derecho, uno de dos plantas que está a la entrada cerca de posgrado. Sí ubican qué edificio es, ¿verdad? Creo que sí. Es a la entrada. Ya ven que se bifurca, está la glorieta interior y se bifurca una ruta, un bulevarcito que va hacia la nueva cafetería y la rectoría. Y hay otra que va hacia el edificio V, que es donde está el departamento de economía. Cuando ustedes toman esa ruta para el edificio V, los primeros edificios son tres. Enfrente van a ver, cuando pasan por el bulevarcito ese, dos, dos edificios de una planta y al fondo uno de dos plantas. Ese de dos plantas es el Big Brother que le llaman, ¿no? Que es el de derecho para nosotros. Ahí les toca. Creo que el aula 10, si mal no recuerdo. Em, Debe ser un aula grande porque le caben 40, o sea, de aforo. No va a ser lo mismo con el otro grupo, ahí sí voy a tener que ver, ingeniármelas para poder dividirlo y todo lo demás. No hemos tenido reunión, pero pues ahí la estrategia va a tener que ser otra. Con ustedes no hubo problema porque puede albergar a todos. Así que bueno, les decía, el acuerdo ayer fue ese. em, Les van a quedar días presenciales y días virtuales, o sea, una mezcla. Pero no se preocupen, lo que quisimos evitar en la reunión fue precisamente que hubiera huecos. No sé si me estoy dando a explicar bien.
O sea, no que tuviera una clase virtual y luego tuviera una presencial, una virtual, porque eso nos mete a tanto ustedes como a nosotros en una complejidad ahí tremenda, pues. Entonces era o bien todo el día virtual o bien todo el día presencial y quedaron 3 días presenciales y 2 días virtual. No, perdón, al revés. No, sí, 3 días presenciales y 2 virtuales, así va a quedar. Así que para el regreso vamos a estar de momento regresando de manera presencial, 3 días. No se preocupen, se movieron los horarios porque hay flexibilidad de algunos profesores para lo virtual. Ustedes saben, Jacir, por ejemplo, pues no está aquí, entonces tanto Jacir, Arcel y yo nos pusimos flexibles en ese punto de no tenemos problema pues con los horarios. Que al final mi horario quedó como original, estaba 8:30 con ustedes, los 3 días, martes, miércoles y jueves. El miércoles les aviso, va a ser virtual, nada más martes y jueves presencial. Entonces allá los voy a ver próximo martes, en punto de las 8:30, porque ya son presenciales, y es otro ritmo, ya es otra cosa, bendito sea Dios, ya. Son clases como debe de ser, como debe de ser una clase. Porque esto para mí no, o sea, sí, sí estuvo bien, pero no es exactamente una clase. Es mejor así, es más fácil el debate, la plática, y los estoy viendo aquí. Están sus iconos y no sé si están poniendo atención, si no, y si puedo preguntar, no veo cómo, pues. Allá con sus caras veo si va quedando claro el tema o no. Entonces, bueno, así está la cosa, muchachos. Les van a avisar, ya nos pusimos de acuerdo. Créanme que hicimos el esfuerzo todos los profesores, junto con su tutora. De hecho, fue su tutora la que nos dio en eso, para que quedara esto de la mejor manera para ustedes y para nosotros. Entonces, creo que quedó bastante bien por lo que estoy viendo, muy bien, porque va a ser flexible tanto para ustedes como para nosotros. De momento, ¿no? Ese semestre va a tener que ser así. Ustedes saben que nos tocó un semestre complejo. Empezamos con semáforo creo que naranja, eh, y luego ya ahorita pues estamos en verde, ¿no? Entonces ya eso ya nos da otra dinámica y vamos a entrar en otro juego. De hecho, también el día de hoy va a ser una clase muy breve porque, bueno, tengo que ir al rato, pasar a las 10 a la universidad, tengo que estarlos presentando para afinar algunos detalles porque ya esto ya se viene bien en forma y bueno, ya empezamos a hacer universidad como se debe, ¿no? De igual manera presencial. Tengo una duda yo con ustedes nada más, porque sí se va a tomar en cuenta y en consideración para que no se pongan nerviosos los alumnos que están fuera o los que tienen dificultad para estar de manera presencial. Vamos a ser flexibles, digo, para que no se sientan tampoco como muy angustiados o premiados por la situación. Va a haber comprensión por esa parte, ¿no? No sé, Rebeca, si ustedes tienen algún detalle o problema con alguno de sus compañeros que no pudieran, los que no pudieran realmente asistir. Ay, perdone. Pues yo ya tengo ahí quienes no van a poder asistir. Bueno, los que contestaron una encuesta que yo les envié. Ok, Pero el doctor Plácido me había comentado que con ellos no iba a haber ningún problema mientras ellos presenten los trabajos. un documentación, un documento al departamento acerca de la situación, ya sea porque sean foráneos, médicos o cualquier otra situación, es válido en todo el semestre. Ujú, ujú. Sí, y para las calificaciones ya saben, ¿no? Mientras nos presenten todos los trabajos de evaluar, no tendremos problema. Eh, ya pensaríamos cómo compensar la parte de participación, porque ahí para mí, por ejemplo, sí es muy importante la de debate, pero bueno, tendría yo que ver cómo hacerlo, o ya sé que tenga sesiones particulares para debatir directamente con la persona, porque para mí eso es importante. Eso me permite saber si están entendiendo o no el problema, porque como ya se dieron cuenta en las últimas clases, todo está entrelazado y conforme vamos a ir avanzando en estos temas, se van a ir dando cuenta ustedes cómo cómo se eslabona precisamente cada una de las piezas del sistema financiero. Es importante saber leerlo. Por ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad el día de ayer, que estuve en Radio Fórmula a las 2:30, expliqué lo del SWIFT. ¿Alguien tuvo oportunidad de verlo? Porque explicaba un poquito por qué era tan importante, por qué los países están peleando eso, ¿no? Que ya sacaron a Rusia de SWIFT. Y que sí es una decisión bastante crítica porque puede poner la situación que tenemos ahorita un poco más compleja. Si no lo vieron, si no lo pudieron oír más bien en radio, se los voy a subir al rato, se los comparto por aquí para que lean sobre el SWIFT. No sé si han oído sobre el SWIFT o no han leído sobre el SWIFT, pero los pongo yo al tanto de eso y de dónde radica la importancia, ¿no? De ese tipo de cosas. Por ejemplo,
Ese tipo de detalles dentro de la parte financiera es importante porque conecta los mercados. Hay muchas vías que conectan los mercados. Por eso se generan estos efectos dominó o estos efectos, digamos, de cascada de un punto a otro, como cuando cae un mercado, inmediatamente vemos que repercute en otros mercados que a la vez parece como que se van cayendo en cascadita, o llamamos efecto dominó por eso, como el juego del dominó que coloca las fichas y las vas tumbando. Pero en realidad no es tan directamente que una ficha le pegue a otra, más bien es porque están conectadas. Perdón, aquí vi que alguien comentó. Sí, Orlando, es un golpe duro, aunque también es cierto que ellos se prepararon para eso, pero aún así no es como, ¿cómo hacerle sentir eso? Yo no sé si todos han vivido eso. Yo sí lo viví de más chico. De hecho, tuve que reinventar mi personalidad para poder evitarlo, porque sí me pasó, sobre todo en primaria, y probablemente parte de la secundaria en primer año, cuando te segregan, sí les ha tocado que los segreguen. Cuando uno va a la escuela y que te segrega el resto, porque eres serio, porque te gusta la poesía, o porque eres nerd, o porque lees mucho, o porque, bueno, por lo que sea, hay como un cierto bullying sin ser bullying, sin golpearte, es una segregación, más bien es eso, es un bullying sin golpes, pues, en realidad es como una segregación, un hacerte a un lado, tú no estás dentro de esto, pues. Entonces sí es doloroso porque cuando hablamos ya en términos internacionales estamos hablando de algo financiero y es lo que mantiene a los países unidos. Entonces si te quitan de esa parte, imagínense ustedes, estás desconectado y llega un momento en que no vas a poder exportar, importar, o sea, te empiezan a ahorcar. También lo platico brevemente ahí en el video que les voy a mandar. A Irán se lo ven aplicado en 2012, pero los países saben reinventarse, pues Irán logró sobrevivir a esa exclusión del SWIFT. Y obviamente Irán, Rusia no es Irán, Rusia está en otra posición. También ahí es peligroso porque estás aplicando una norma que puede a lo mejor funcionar para algunos y no para otros. Me decía una vez Gabriel en un programa que era como Maquiavelo, el libro de Maquiavelo el Príncipe. Se habla, ¿no?, de que a veces es importante darle una cachetada a alguien como para ubicarlo, y que era lo que querían hacer Estados Unidos y la OTAN. Y le dije yo, bueno, sí, sí, es cierto, pues una cachetada puede ubicarte, pero hay otra cosa. También depende a quién le das la cachetada. Si la cachetada se la das a alguien que no tiene la suficiente confianza o poder para devolvértela, no pasa nada, va a entender que tiene que reubicarse. Pero si es alguien que tiene más armas nucleares que tú, yo creo que sí está de pensarse si se la das o no. Entonces, hay una serie de cosas ahí que tenemos que tener cuidado y que vigilar. Es interesante y es importante, ¿no? Digamos, el ver eso. Pero bueno. Lo vamos a estar analizando, les digo, vamos a ir entendiendo. Es mucho más fácil si nos vemos. Por eso les digo, yo por esa parte estoy contento ya con las clases. Ya hace falta eso. Al final permite esa interacción, por ejemplo, que comenta Orlando, y podemos ahí dialogar y preguntar y platicar. Al final del día es eso, ¿no? Es eso. Entonces, si no queda claro lo del Swift, si tienen ese sentimiento en su vida de haber sido segregados, lo van a comprender. Lo van a comprender. No todo el mundo lo tiene. Hay personalidades que no, que desde chicos siempre han sido aceptados por todos porque pues, es una personalidad así abierta, extrovertida, bla, bla, bla. Pero hay otras que no, que hay que ir reinventando, formando, generando para poder eh, pues hacerte atractivo para el resto, ¿no? Claro, solo con miras de inclusión social, porque en realidad uno sigue siendo el mismo en el fondo, ¿no? Entonces Rusia tendría que pensar ahí cómo le va a hacer, porque de momento está preparado, se preparó desde 2014, pero no le veo yo que le vaya a durar demasiado tiempo eso que tiene. Tiene una alianza con China que es fuerte, pero bueno, vamos a ver cómo decanta todo esto, ¿no? Entonces es interesante porque golpea en todas las aristas de lo que hemos visto, tanto a nivel de comercio internacional como lo que estamos viendo ahora en finanzas. El día de hoy quisiera yo, si les parece nada más para retomar un poco, un tema que ya habíamos visto en comercio internacional, pero que forma parte de la temática esta que estamos viendo ahorita porque permite entender este entramado. Nada más es como recordarles este tema. Sí, sí, ubican qué tema estoy hablando.
Bueno, vamos a hacer algo. Les voy a explicar. Ahora voy a hacer mucho más breve, pues en media hora lo explico rápidamente. ¿Saben qué? Pero me voy a salir de aquí, estoy dándome cuenta que estoy en la cuenta mía. Voy a entrar rápido a la de, ¿cómo se llama? De la uni para grabarlo, ¿sale? Sale, salgo y entro. Ok, para poder empezar ¿Estamos cuántos hace rato? Creo que como voy a poner pantalla completa aquí para grabar y todo. En el caso de nuestra materia, voy a grabar la clase de hoy y la de mañana. Bueno, la de hoy es corta porque es un recordatorio de lo que ya vimos, pero sé que, y quiero que sean honestos conmigo al terminar hoy, mañana, analícenlo hoy en la tarde, mañana platicamos, pero van a ver, seguramente ya ahorita con lo que tenemos de bagaje, puede ser que el tema les resulte o algo distinto, ya lo van entendiendo mejor o lo van de alguna manera, eh, vamos digiriendo los temas de manera distinta conforme vamos avanzando y tenemos más bagaje o conocimiento. Entonces, de ahí es importante, digamos, el leer, el mantenerse alerta. Lo que les he dicho, que explicaba ayer en la clase de los mercados financieros, es importantísimo. El mantenernos informados de los medios de comunicación eso es muy, muy importante, muy, muy importante, porque es una fuente de información del entorno, ¿no? Bien, yo creo que podemos empezar ya. Sí estamos todos, ¿no? Al parecer. No veía a Rebeca. Ah, acá está Rebeca, sí. Bien, pues yo creo que empezamos, ¿les parece? Voy a empezar primero mostrando la ventana y vamos a grabar. Ahí está. Empezamos a grabar. Bien, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos en la materia de comercio internacional?
Este tema lo vimos porque iba relacionado para comprender nosotros esa ruptura o esa división del comercio que tradicionalmente se había realizado entre los países, que era el comercio interindustrial, que era el comercio entre sectores de diferentes industrias, que era el comercio típico, es decir, el comercio del sector primario con el secundario, terciario con el primario. De hecho, en economía hay una forma de medirlo. La forma de medirlo se conoce como matriz insumo-producto al interior de los países, es decir, cuánto le consume el sector primario al secundario, cuánto el secundario al terciario, cuánto el terciario al primario. Y vemos esas interrelaciones de los sectores. La matriz insumo-producto, eso es lo que nos determina, digamos, cuánto depende de un sector del otro, ¿no? Y el tipo de comercio internacional que existía o prevalecía cuando la macro se hacía ya abierta era precisamente comercio interindustrial, o sea, comercio entre industrias, es decir, entre sectores. Era como una gran matriz de insumo-producto, o es todavía, porque gran parte del comercio funciona así. Eh, Ese es intercambio, ¿no? Pero hay una ruptura por ahí del 60-70 en el paradigma del comercio internacional y entra una nueva modalidad que se llama el comercio de productos diferenciados, que da pie a algo que conocemos como el comercio intraindustrial, es decir, el comercio que se da entre productos de la misma industria. Entonces, pues eso rompe un poco el paradigma porque antes nada más se pensaba que se podía comerciar entre sectores, no hacia el interior de los propios sectores. Es decir, que una empresa de la industria automovilística pudiera comerciar con otra empresa de la industria automovilística para que hubiera una cadena de proveeduría de algún tipo de insumo que necesita, ya sea focos o lo que está pasando ahorita con la crisis de la cadena de suministro, que ustedes saben. Por ejemplo, que hay una carencia o ausencia de algún tipo de transistor o de microprocesador que son importantes para poder elaborar otros productos. O semiconductores. Los semiconductores, por ejemplo, ahorita hay una crisis severa de semiconductores. Y eso le pega a la industria automotriz y a otras industrias. Entonces, bueno, ese tipo de detalles surgen y da pie a este tipo de comercio llamado intraindustrial. Hoy día tenemos dos tipos de comercio, comercio intra y comercio interindustrial, que es el típico, ¿no? Bien, eso lo platicábamos aquella ocasión. En la materia de finanzas retomo el tema por una sencilla razón. Hay un punto aquí que es importante retomar y que tal vez cuando les di comercio internacional el semestre pasado no comprendieron del todo y a lo mejor ahorita, a la luz de los acontecimientos recientes a nivel de geopolítica, es más fácil que ustedes ya tengan más claro de qué voy a hablar. Vamos a ver ahora el tema desde el punto de vista de la volatilidad. Si recuerdan ustedes cuando veíamos los datos del día jueves de cómo se cayeron las bolsas, justo después de que entró Rusia en la noche de ese miércoles a Ucrania, les señalaba yo los indicadores, los veían ustedes de cada una de las bolsas a nivel mundial de los principales, y luego les señalaba uno que se llamaba VIX. ¿Sí recuerdan ese VIX? ¿Por qué estaba en verde y qué era o qué mide ese indicador? ¿Sí recuerdan? Es pregunta, muchachos. ¿Cuál, profe? Un indicador que les señalé yo, que era el único que estaba en verde. Todos estaban en rojo y ese estaba en verde. Tenía un valor de 34, 35 cuando lo vimos. Y les dije, se llama VIX, y les dije, ese indicador está en verde por una razón, mide esto. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, el VIX es un indicador que les dije que tiene una relación inversamente o inversa, casi proporcional, sin ser proporcional, pero inversa con el Standard Poor's 500, que es el principal de los principales indicadores bursátiles, por lo menos de las 500 empresas con mayor capitalización en Estados Unidos.
Entonces, cuando el Standard Poor's está bien, que le está yendo bien a las empresas, a las emisiones de esas empresas, normalmente el VIX está hacia abajo. eh, lo pintan de color rojito ahí. Pero cuando suceden cosas como el día que estábamos hablando, el día jueves, que se caen todas las bolsas, obviamente Standard Poor's, igual que los otros indicadores de 500, estaba hacia abajo y VIX estaba hacia arriba en verde. Y les dije, lo que pasa es que VIX es un indicador distinto, les dije, mide algo en concreto. ¿Qué mide? Inclusive les dije que mide con respecto a los documentos financieros que tienen que ver con sede en Chicago, o sea, tiene que ver con emisiones. Luego vamos a entrar a la parte de analizar esos rubros y voy a hablarles de los de alto riesgo y lo demás, todo ese tipo de documentos, pero ahorita nada más entender que mide, digamos, esto en concreto que mide la volatilidad. El VIX mide la volatilidad. Por eso cuando todas las bolsas están hacia abajo, el VIX va a ser positivo, porque quiere decir que la volatilidad es alta. Entonces ese término de volatilidad me tiene que quedar claro que es muy importante en finanzas. Define muchas cosas. El día de hoy, en esta plática que vamos a tener, precisamente de manera muy rápida y breve, les voy a recordar, porque este tema ya lo vimos, porque la volatilidad es importante en tema de finanzas. Ya lo vimos en tema de comercio internacional. El enfoque que le di la vez pasada fue de comercio internacional. Hoy le voy a dar el enfoque hacia finanzas. En finanzas también tenemos una matriz que mide las relaciones entre los distintos sectores. Aquí los sectores no son primario, secundario y terciario, serían los hogares, el gobierno y las empresas, y cómo se relacionan entre ellos. Esta matriz se llama de flujo de fondos. La matriz de flujo de fondos es lo mismo que la matriz insumo-producto, pero en la parte irreal de la economía, en la parte financiera, y mide los dineros, cómo se mueven de un lugar a otro, ¿no? Les digo, esa la conozco bien porque fue mi tesis de maestría en su momento para México, ¿no? Después de la apertura comercial para medir los niveles de intermediación financiera que prevalecían después de 10 años de apertura en aquel tiempo, ¿no? Cuando la medí, y ya tiene rato de eso, ¿no? Que ese fue mi trabajo. En concreto, hacer las matrices es complejo porque hay que analizar cada dato, de dónde proviene, hacia dónde se mueve. Pero lo que en realidad buscamos es esa dependencia o qué tan, digamos, cercana es la relación entre los distintos sectores. Y así como pasa a nivel nacional, igual que el insumo producto, pasa a nivel internacional. Entre los países hay relaciones muy estrechas y se van haciendo más estrechas por el propio proceso de globalización e integración económica. Entonces, lo que buscamos es precisamente identificar esta volatilidad. O sea, ¿por qué la División Internacional del Trabajo, que era lo que hablábamos la clase anterior en comercio internacional, por qué impacta en las estimaciones de origen del incremento en la volatilidad? O sea, ¿qué relación tiene con el origen del incremento de la volatilidad? Y bueno, eso lo explica este sencillo formato. Cuando yo lo vi en clase hace ya muchos años, para mí fue muy ilustrativo el maestro que me lo enseñó. Maestro Rodrigo Herrero, fue muy claro al explicarlo, lo vimos también en el flujo de fondos financieros internacionales que se llama la materia, y explica gran parte de lo que estamos viendo ahorita y de lo que vamos a ir tocando poco a poco en cada uno de los mercados. Por eso estas clases son como introductorias al tema ya de analizar a fondo a Krugman y cada uno de los papers que vamos a estar viendo y a la luz de lo que acontece en la actualidad, que es muy importante porque lo estamos viendo reflejado ahí. O sea, la volatilidad no es un invento académico, no es algo que se nos ocurrió o que alguien lo escribió en un libro nada más para verse interesante, es real, ustedes lo vieron, inclusive tiene un índice como el VIX que lo mide. Y de alguna manera, bueno, nos habla de la seriedad que tiene ese tema. Bien, cuando hablo de este tema, hablo de una perspectiva del capital especulativo bursátil internacional. Fíjense bien, una perspectiva del capital especulativo bursátil internacional, estoy hablando del capital que está dentro de la bolsa, a la luz de la División Internacional del Trabajo. Es decir, la División Internacional del Trabajo, como de alguna manera contribuye, la contemporánea contribuye precisamente a esta cuestión especulativa. En aquel momento les decía yo que me gusta a mí acompañar estas clases con algunas obras de arte, porque bueno, el arte es una forma de reflejar la vida y la vida económica pues está implícita dentro de lo que nosotros hacemos diario. Y les decía en aquel tiempo que esta obra que están viendo ahí ustedes se llama El niño geopolítico observando el nacimiento del nuevo hombre, de Salvador Dalí,
que es surrealismo, es evidente por cómo se ve, ¿no? La imagen. En aquel tiempo, ¿se acuerdan que les pregunté, permítanme, eh, qué les decía esta obra, qué les manifestaba? Ahora sí, a la luz de otros acontecimientos, en aquella ocasión me contestaron bien y platicamos y fue una charla bastante agradable. Y me dieron pues, sus razones muy generales. Hoy día, a esos alumnos que tengo enfrente, les pido que me digan precisamente cómo ven ustedes esta obra, qué les dice a la luz de los acontecimientos recientes, qué ven en esta obra, porque esta obra también, aunque no lo crean, el arte también evoluciona, porque la manera, la obra se hace o nos va transmitiendo ideas a través, en realidad es un reflejo del observador, o sea, el observador le da una interpretación y esa interpretación va cambiando conforme el observador también va cambiando. Entonces, la manera de ver una obra de arte no es siempre la misma. Siempre tiene matices nuevos porque uno también con el tiempo se convierte en una persona nueva. Entonces, justamente eso es lo que estamos viendo acá. Les pregunto, ¿qué les dice esa obra? Alguien que me diga, profe, yo veo esto ahí. ¿Alguien quiere participar? O pregunto yo, de manera libre. A ver, David Alejandro, ¿se encuentra David? Sí, profe. ¿Qué le transmite esa obra? Repito el título para que se ubique. Niño geopolítico observando el nacimiento del nuevo hombre. Mm, la verdad no sabría decirle, profe. ¿No te dice nada la obra? Bueno, ¿alguien más? A ver, Orlando. Aldo Orlando Castro. Sí, profe. Eh, pues respecto a lo que está pasando hoy en día, pues esa parte roja yo la veo como que si fuera sangre y a la persona que está señalando al que está ahí como que adentro del planeta. No sé, yo siento que, por ejemplo, varios países están como espectadores en cuestión por los problemas que están pasando Rusia y Ucrania, que están peleando. Ajá. El niño geopolítico sí lo ubica, ¿no? Orlando está en la parte de abajo y el hombre que está ahí parado le señala, ¿no? ¿Qué Ujú. características ve en el hombre que está señalando? ¿Sí, sí se da cuenta? ¿Qué tiene en sus partes íntimas ese señor? Pues tiene algo y no alcanzo a apreciar qué es. Es una hoja de parra. ¿Qué personaje histórico, mítico, o como le quieran llamar, porque puede ser histórico, puede ser mítico, legendario, como le quieran llamar, más bien, más que legendario es mítico, o bueno, está en la Biblia, pues. ¿Qué personaje usaba una hoja de parra? Ajá. Adán, exacto, exacto. Entonces es Adán que representa al hombre viejo, señalando al nuevo hombre que están haciendo, porque están haciendo un nuevo hombre. Ese nuevo hombre, si se fija, como bien lo señalan, nace de un huevo, que es el planeta, pero que obviamente tiene sangre porque es fruto de las guerras y lo que estamos viviendo. Ese nuevo hombre que está ahí somos nosotros, Orlando, nosotros. Y el niño geopolítico, bueno, es el que va surgiendo también con estas
luchas intestinas. Cuando Dalí pinta esto, bueno, acuérdense que estábamos en plena cuestión de Guerra Fría, estamos hablando de, digo, estábamos en plena revolución de ideas, había, acuérdense, un capitalismo, un socialismo bastante marcado. Empezaba la lucha entre el comunismo y el capitalismo. De hecho, la obra, si ustedes la observan, nos habla de esa lucha intestina. Esta obra se pintó en el 43. Acuérdense que en el 43 la guerra mundial iba decantando ya hacia abajo y precisamente nos enfrentaba un nuevo mundo, un mundo dividido en dos sistemas, que hasta el día de hoy no nos ha abandonado eso, ¿no? Bueno, lo que nos habla es eso, ¿no? En general, la obra, porque no me voy a detener mucho ahí, no es clase de arte y al final de cuentas lo que me interesa es hacer el símil con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, somos producto de precisamente esas rupturas de paradigmas, y los paradigmas están en todas las temáticas. En concreto, ahorita que estamos hablando de finanzas, bueno, en cuestión financiera también hay una ruptura, una nueva manera de hacer las cosas. Véanla con detalle, analícenla y van a ver ustedes una lágrima por ahí en África. Hay una serie de detalles muy, muy interesantes que le pueden dar a ustedes una interpretación como la que hizo Orlando. Gracias, Orlando, por esa interpretación. Vamos a ir al tema directamente. La División Internacional del Trabajo Ortodoxa era la manera en cómo antes nos organizábamos. Si recuerdan ustedes, esto lo platicamos. Y lo platicamos precisamente en aquella ocasión. ¿Lo recuerdan? Ya viendo el esquema, ¿recuerdan esta clase? Hablábamos de que el mundo se dividía entre los países pobres y ricos. Habíamos hablado que los eh, ricos estaban geográficamente en aquel tiempo ubicados en el norte y en el sur, lo que llamamos países pobres, o hoy día se les llama, luego se les llama vías de desarrollo, subdesarrollados o economías emergentes, ¿no? Explicamos también que hay muchas teorías que intentan dar una explicación de por qué sucede esto, ¿no? Les decía yo que hay una explicación, por ejemplo, por qué los países, geográficamente, los países ricos son los del norte. Hablábamos, por ejemplo, de algunos, en aquel tiempo, si recuerdan ustedes, de algunos escritos de Danny Roderick o de Jeffrey Sachs, que hacían referencia a la cuestión climática como algo que incentivaba estoy hablando de doctores de Harvard, no sé si recuerdan ustedes, creo que por ahí les comenté esto en clase, de cómo la cuestión climática ayudaba al desarrollo, es decir, que en los lugares templados fue donde las primeras civilizaciones surgen y de alguna manera el clima templado ayuda a ser más productivo y eficiente. ¿Por qué? Porque un clima, por ejemplo, como que tenemos nosotros aquí en La Paz, es un clima caliente, donde la gente pues trabaja, ahorita trabajamos a gusto, es un buen clima, pues está más templado, pero cuando llega verano es muy caliente, ustedes lo saben. Entonces nadie puede trabajar o ser muy productivo si hace trabajo fuera, digo, de manera libre, no en oficina. Es muy duro trabajar a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, 12. Es complicado, lugares como Mexicali es lo mismo. Entonces ahí las empresas a veces empiezan a trabajar más tempranito, 3 de la mañana, para precisamente llegando al mediodía a parar, porque si no también se pone en riesgo al trabajador por el tipo de calor que hace, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de prácticas son comunes en países como el nuestro y por lo tanto, de acuerdo a Roderick y a Sachs, pues puede ser un determinante de por qué los países ricos están ubicados en esa zona, el clima templado. Otra de las ideas o teorías que había era que sencillamente las primeras civilizaciones, los primeros reinos estaban ubicados justamente ahí. Si ustedes recuerdan sus clases de historia, la famosa Media Luna en Medio Oriente, donde se ubicaban las ciudades de Ur en Mesopotamia, Babilonia, esas primeras ciudades entre el Tigris y el Éufrates, en esa zona que era la zona fértil, ahí surge la civilización como tal. Y de ahí, bueno, van moviéndose hacia Persia, lo que es Egipto, lo que es la zona donde está ahorita Israel, y van surgiendo los nuevos, por de ahí se mueven a Europa, y en Europa, ustedes ya saben, se forman las primeras pueblos, tribus primero, luego pueblos, luego nación, pequeños reinos, y luego surgen las naciones, y luego algunos imperios. Y esos imperios, bueno, a su vez, se han convertido en países el día de hoy. Entonces, han aprovechado bien el clima y también han aprovechado históricamente ese desarrollo que han tenido, esa evolución, ¿no? Que de alguna manera Carlos Marx plasma en su análisis del materialismo histórico con la teoría de los modos de producción. Eh, y
que también a partir del hecho de la lucha de clases que desarrolla Marx un materialismo dialéctico, donde toma la idea de la dialéctica del filósofo Hegel sobre la cuestión de la tesis, antítesis y síntesis, que lleva a la evolución a través de la lucha de clases de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es la explicación que hay, ¿no? Que, bueno, ahí surgen los primeros. Y la tercera, bueno, es sencilla, que estos países ricos, en sus primeros reinos, en sus primeros imperios, son los que colonizan a los países del sur. Y de alguna forma, estos países del sur, pues, que estaban menos avanzados o menos civilizados o menos digamos, no tan organizados a nivel perdón, a nivel como sociedad, como civilización, bueno, fueron sometidos por los países del norte. Entonces, por eso los ricos están ubicados ahí, ¿no? De hecho, bueno, siempre ha sido así, ustedes lo saben, los imperios, los países hegemónicos surgen en esa zona. Y los países del sur, bueno, somos todos los demás. Los que fuimos colonia, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo también para ilustrar que nos llevan ventaja con respecto al tiempo. Ellos tienen más tiempo como reinos, como países, como naciones. México acaba de cumplir el año pasado 200 años como país libre, como país en sí mismo tenemos 200 años, pero es curioso porque tuvimos 300 años de colonia. Entonces, si se fijan, estamos en un punto de la historia donde tenemos más años de haber sido, o sea, fuimos más tiempo colonia que país libre. Entonces, apenas todavía estamos en proceso de estos países, estas naciones, bueno, tienen un tiempo más largo, organizados, también ha habido más guerras en esa zona, eh, la cultura y lo demás es distinta que la nuestra, ¿no? Entonces, ahorita hemos ido, digamos, evolucionando y somos producto también de la propia colonización. Bueno, en términos de recursos, cuando hablamos de aquel tiempo, por el lado del comercio, hablábamos de que los países del norte, bueno, eran ricos en capital y pobres en recursos naturales y mano de obra, y nosotros somos pobres en capital porque no tenemos tanto dinero. Acuérdense que más bien mucha de la riqueza se fue para los países ricos cuando éramos colonia, pero somos ricos en recursos naturales y en mano de obra. Cuando hablo de que son pobres en recursos naturales, tengo que ser claro con algo. No quiero decir que los países ricos o los países del norte no tengan recursos naturales. Más bien no tienen tanta variedad por el tipo de clima. Los tipos templados no facilitan variedad de flora y fauna. Es digamos, muy característica. En el caso de los países con climas más tropicales, hay más variedad de flora y fauna. Entonces se puede decir que la riqueza puede ser mayor en ese aspecto, ¿no? Y la mano de obra me refiero a que sí tienen gente, pero la gente, como hay dinero y hay grandes volúmenes de tecnología, la gente en los países ricos pues tiene más facilidad o posibilidad de estudiar, por lo tanto es mano de obra más cara, no es mano de obra barata. En el caso del sur, nosotros somos mano de obra barata porque pues no hay dinero, no hay suficiente escuela, hay que trabajar desde chiquito para colaborar con la casa y por lo tanto pues eran países donde la mano de obra era más barata. Por lo tanto, la demanda de los países del norte era muy sencilla. Ellos demandaban mano de obra barata y recursos naturales, también baratos, y demanda de capital por parte de los países del sur, y eso sembraba o se sentaba las bases de un patrón de comercio muy lógico. El patrón de comercio lógico ahí era sencillito. Nosotros esperamos los bienes de capital o capital de los países ricos, que normalmente los vendían caros, y bueno, los países ricos esperaban de nosotros mano de obra barata y recursos naturales. En aquel tiempo la migración era más buscada que ahora. Ahora le han puesto ahí un bloque porque no la quieren, pero en aquel tiempo la demanda de mano de obra era mayor. Se aceptaba porque se consideraba que era bueno tener trabajadores no estudiados porque eran más baratos, y los recursos naturales no los compraban nosotros porque eran obviamente no valor agregado y mucho más baratos. Esta relación se rompe, ya lo platicamos también en aquel tiempo, porque los países del rico se dan cuenta de dos cosas. Traer mano de obra de los países del sur a la larga sale más caro que barato. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando viene la gente o cuando hay migración hacia mi país, sí, ok, los empresarios tienen mano de obra barata y sus rendimientos son crecientes y sus costos decrecientes y les va muy bien. Pero problemas para el país, porque esa gente tiene que llegar a habitar, entonces yo tengo que urbanizar el lugar donde va a estar, tengo que darle servicios de educación, tengo que darle servicios de salud, tengo que pavimentar, tengo una serie de
digamos, condiciones humanas necesarias para sobrevivir normalmente se sentaban en las orillas de las urbes, formando los famosos suburbios, y había eso que urbanizar y eso cuesta. Eh, y obviamente, pues todo sale del área público, entonces el gobierno dijo, sabes que eso no nos conviene, empezaron a subir los impuestos a los empresarios, que eran los ganones con este tipo de movimiento, y a los empresarios ya no les gustó, entonces había que buscar una salida de eso, ¿no? Igual los recursos naturales, pues sí, eran más baratos, pero se dieron cuenta también que con la logística, con la cadena de suministro, de moverlos de allá hacia acá, pues no resultaban tan baratos como ellos esperaban. Entonces se dan cuenta que la ventaja aparente pues no es tan a la larga, ¿no? Sobre todo a mediano y largo plazo. Los países del sur, por este lado, a través de muchos estudios, sobre todo de la Comisión Económica para América Latina, y dos ahí, Singer y Previs, los economistas argentinos, que hacen un análisis precisamente de la relación de este patrón de comercio entre ambos países, los países perdón, del norte y los del sur. Y ellos deducen que hay una dependencia económica de ellos de nosotros hacia ellos. Y también se genera una teoría que se llama deterioro de los términos de intercambio, porque con el tiempo, conforme yo le vendo más productos del sector primario, cada vez son más baratos porque meto tecnología y ellos me venden tecnología que cada vez es más cara. Entonces la relación, digamos, no es muy pareja, que digamos. Bien, esto nos lleva a cambiar el enfoque o el sistema a una nueva división internacional del trabajo, a una nueva forma de organizarnos perdón, como países. Esta nueva división internacional del trabajo surge, la que llamamos contemporánea por ahí del 60, es un cambio de paradigma, les decía. Se dan cuenta, sobre todo, obviamente todo nace del norte vienen estas ideas, en el sur nada más somos aceptadores de decisiones, allá las toman. Los empresarios se dieron cuenta que era mucho más fácil fomentar, digamos, una generación de productos a través de una fragmentación de procesos de producción. Cuando el 60-70 empieza la crisis del modelo económico con políticas keynesianas, acuérdense que empezamos a apartarnos de ese enfoque de una participación más activa del gobierno a la economía a intentar que esto pues, sea lo menor posible, fomentando concretamente lo que viene siendo em, un regreso hacia la economía del libre mercado, a un liberalismo económico donde el gobierno, nada más con diferencia que ahora el gobierno funge como un regulador. Así que este nuevo enfoque de los 80 con Ronald Reagan a través de los Reaganomics, entramos a un periodo de apertura, de dejar de regular tanto por parte del gobierno, de abrirse al intercambio internacional, luego quedaría plasmado en 1990 en el consenso de Washington, que da pie a lo que conocen ustedes como neoliberalismo. Y bueno, son las nuevas tendencias. En ese enfoque, en esas décadas que se genera esto, bueno, también hay una revolución a nivel de división internacional del trabajo. Y bueno, viene una fragmentación de los procesos de producción. ¿Qué es esto? Los empresarios se dieron cuenta que salía más barato si en lugar de traer todos los insumos a sus países para ahí hacer el proceso completo de producción, fragmentaban el proceso y llevaban cada una de las partes de su proceso a diferentes países. Es decir, Sony, por ejemplo, por decir algo, o Ford Motor Company, establecía, bueno, la Ford Motor Company en Brasil, que se iba a encargar, por ejemplo, de procesar una filial o una parte de una subsidiaria, o ya sea una parte de la empresa directa, o una sucursal, lo que quieran llamar ustedes, de la empresa, para fungir con una actividad concreta. Por ejemplo, en Brasil podría ser que se trabajara el caucho necesario para, no sé, una parte del automóvil, pudiera ser que en Japón se hicieran una cuestión de cuestión de transistores o ese tipo de elementos tecnológicos más sofisticados que ahí tienen una ventaja porque lo hacen. En otro lugar a lo mejor fabricar, no sé, algo que requiera mano de obra muy calificada y pues, sería en México. Entonces, de esta forma se fabricaría el producto en partes, sus partes en diferentes países y los ensamblarían en uno. Por eso les comentaba que, por ejemplo, Apple, antes cuando tú compras una máquina Apple decía elaborada en Estados Unidos, en California, o sea, estaba hecha en Estados Unidos. Hoy día ya no es así, dice diseñada nada más. O sea, el diseño está hecho ahí. La máquina se fabrica en todo el mundo, está compuesta en todo el mundo. ¿Por qué? Porque sale más barato hacerlo así. Entonces, usted como profe, sí, bueno, es más barato por volumen mover partes porque divides el costo
de esa cargamento entre todas las partes, y eso abarata muchísimo el costo, nada más lo vas ensamblando y es mucho más barato. Por la cuestión marginal, digamos, en la economía, es una cuestión de puntos marginales. No es lo mismo mover una computadora ya terminada a mover partes o componentes, eso es mucho más barato. Entonces, eso baja mucho los costos, genera rendimientos crecientes y obviamente a las empresas les fue muy bien. Y digamos que del otro lado el beneficio era que se encontraban los países con que, bueno, parte de ese fragmento iba a su país, generaba empleos y pagaba impuestos y a él también le beneficiaba. Entonces era un ganar-ganar y generaba interdependencia entre los países del norte y del sur y fomentaba un libre mercado con una tendencia a globalizarnos por esta unión entre los distintos países porque todos, la inversión internacional creció porque todo el mundo dependía de todos y podíamos invertir en cualquier parte del mundo. Lo único malo es que esto provoca tres cosas, muchachos. Uno, que